Buenos días a todas y todos. Estamos esta vez en la radio de Esba Flores para hablar de un tema que nos convoca muchísimo, como es la película Intensamente 2, que visitamos en el cine con los alumnos y las alumnas que están presentes de cuarto año de la ANES, orientado en comunicación. Yo soy Ayelendo Pico, profe de Psicología General, y también nos está acompañando el profesor Pablo Moyano, de Introducción a la Comunicación. Los invito a que comencemos con la primera pregunta que nos atraviesa, que nos interpela y que queremos empezar a pensar, que es ¿qué elementos utilizó el director de esta peli, los que idearon esta peli, para que pegue tanto entre los jóvenes de la época? Buenas, soy Luciano Gandolfi y vamos a hablar sobre las imágenes y las emociones que expresa el director. Según la teoría de la Gestalt, como sabe, utilizó colores, formas y composiciones específicas para representar esas emociones de manera clara. Los colores ayudan a identificar emociones, por ejemplo la de tristeza, que es azul, amarillo, que es alegría, mientras que las formas y el espacio reflejan el estado emocional de los personajes. También podemos utilizar como modo de ejemplo cómo estaban vestidos, por ejemplo. Tristeza estaba como muy tapada, como algo como así que la atrapase, como para que la contenga. Temor estaba como todo muy vestido, como el tema de que lo estuviesen presionando, como se ve. Furia, en cambio, estaba como algo más formal, algo un chabón más serio. Bueno, y así como sucesivamente. Y bueno, hoy en día la verdad que con tantas redes sociales e información constante, manejar nuestras emociones es más complicado. A veces estamos saturados y ni siquiera nos damos cuenta de lo que sentimos. Como en Intensamente, las emociones dentro de nosotros están todo el tiempo luchando por controlarnos. Y es clave aprender a gestionarlas y tomar mejores decisiones en nuestra vida. Está buenísimo lo que decís, porque a mí me lleva a pensar, y es lo que estuvimos trabajando un poco cuando pensábamos en la peli, y el por qué también la fuimos a ver, que es un momento, no sé si estarán de acuerdo los jóvenes que me acompañan, pero es un momento donde nos cuesta gestionar las emociones. El lugar de tristeza, el lugar de ansiedad, el lugar de alegría. Alegría parece todo el tiempo predominante, sobre todo en la primera película, que es más de la infancia de Riley, ¿no? Entrando en la adolescencia de Riley ya en la segunda, en Intensamente 2, tienen lugar otro tipo de emociones, se complejiza mucho más el tema de la identidad, pero creo que también nos interpela, y no sé qué me dirán ustedes, esto que estaban diciendo de por qué nos cuesta tanto gestionar las emociones. Claro, podemos decir si es el problema de la época, ¿no? Como saber gestionar las emociones. No, porque esto yo diría que la gestión de emociones siempre tuvimos problemas para gestionar emociones, solamente en esta época se tiene más en cuenta esta problemática, ya que se le da mucha más importancia a la salud mental, a las emociones, mientras que en la antigüedad, en las otras épocas más bien, se le daba más importancia, más que nada, a los problemas físicos y no los emocionales. Para mí podría ser que serían los condicionamientos que rodean las emociones, no en sí las emociones, sino a cómo sucede cada momento, que es por ahí sí que entrasen en juego las emociones, pero ya digo, para mí son los condicionantes de que suceden alrededor nuestro. Y en base a esto podemos decir, ¿no? Que, no sé, por ejemplo, la tristeza es algo que nunca se va a ir, pero con el paso del tiempo, ¿la felicidad en nosotros cada vez va a ir disminuyendo? ¿O es algo que hay que conquistar día a día? Es un tema muy complicado, muy profundo ese de la tristeza desapareciendo a partir del tiempo. Yo diría que no es que la alegría desaparece, sino que se transforma, empezás a tener alegría, a obtener alegría de otras cosas diferentes a las que tenías en la infancia, porque en la infancia todo es muy nuevo para vos, encontrás felicidad en cualquier cosa, en un juguete nuevo, en algún dibujito que estás viendo, en un dibujo que acabas de hacer. Mientras que mientras vas creciendo, esas cosas normalmente se van siendo menos emocionantes porque empezás a encontrar otras cosas más emocionantes. Y esta cosa de la felicidad desapareciendo, se tiene más el concepto porque ese concepto tiene que las cosas de adultos son menos alegres, no son tan alegres como la de las personas más jóvenes, pero no es así porque los adultos, las personas más mayores, expresan su felicidad también de otra manera. Claro, o sea, inclusive, por ejemplo, cuando ves un dibujito cuando eras más chico, ya lo ves todo como que tiene que ser sí o sí de felicidad. En cambio, yo creo que cuando vamos siendo más grandes, como que vas construyendo, aunque no sea la más emocionante, porque para uno por ahí es está muy bueno, genera mucho en uno.
pero no es como antes cuando eras chiquito, porque eso ya está preestablecido de que tienes que ser feliz con eso. Pero con emociones mismas que van generando las amistades, podés generar una felicidad que no sea 100% vendida, sino que la construís propiamente. Sí, bien, claro. pareciera que tiene más que ver con los proyectos cuando uno va creciendo. Pensemos en Riley y el tema de la ansiedad, que nos importa mucho porque la ansiedad es algo muy mencionado en la época. ¿Qué podemos decir de esto de la ansiedad? ¿Cómo el director trabaja la imagen de la ansiedad? ¿Por qué creen que tiene esas características y no otras? ¿Y cómo la gestiona? ¿Cómo aprende a gestionarla Riley cuando en la infancia esto no existía? Y el tema de la ansiedad es que la película quiere ser como la dominante sobre la alegría, dejando de lado obviamente todo lo pasado que vivió Riley. Pero es algo que ya está establecido, así bien entre comillas, que la alegría va a ser siempre predominante sobre la ansiedad, cuando obviamente hay condicionamientos que dicen totalmente lo contrario. Y obviamente también lo que suceda en cada parte del mundo, en cada continente, que es distinto a cómo se está vendido en la película. Bueno, yo no diría que la ansiedad intenta ser dominante sobre la alegría. Está muy bueno cómo lo retrata el creador, el director, cómo retrata la ansiedad, porque la ansiedad se ve que sus motivos para lo que hace son motivos buenos, viene de una buena intención, solamente que es muy extremista y la forma en la que intenta hacerlo termina siendo más destructiva que lo que ayuda. ¿Creen que es posible manejar la ansiedad y trabajarla de una forma constructiva? Porque, a ver, la ansiedad es lógica y es razonable en las personas. Cuando uno empieza a tener más responsabilidades, cuando uno empieza a tener cierta autonomía sobre lo que va haciendo, cierta responsabilidad sobre su futuro, es lógico que genere ansiedad. Podemos decirle a los que están escuchándonos en este momento que está bien, digamos, es saludable tener un poco de ansiedad. Uno no puede estar viviendo en una alegría constante. Me gustaría saber qué piensan ustedes de cómo retrata el director, qué imágenes utiliza para retratar la ansiedad, si les parece que es una imagen que pega, que prende, que representa la ansiedad como la sienten ustedes o como la sentimos nosotros. Podría ser que en sí en la película está como retratada como que está con los pelos muy disparejos, está muy tapada como para que no le digan nada, inclusive como es la forma de la cara, que como que quiere mostrar, no sé, por ejemplo, cuando sonreía, mostró una sonrisa muy amplia, como demostrando como que quiere ser feliz, y es una imagen que no la representa a ella quizás. Claro, la ansiedad sería una preocupación, es una preocupación constante de las personas a medida que van creciendo y tienen más responsabilidades. Y escenarios catastróficos posibles todo el tiempo. ¿Se Sí, acuerdan? como se representa en la película con los ayudantes que armaban esos escenarios ficticios. Inclusive al final cuando se comienza a hacer un tornado para que no entren y le jodan el trabajo, podríamos decirle. Sí, se preocupa mucho por el futuro. Claro. Sí, Es la mente controladora. Sí, ya que la ansiedad no es un miedo a lo que está pasando, sino un miedo de lo que puede pasar o lo que no va a pasar. Importantísimo lo que dice Juli. Cuando uno en la infancia, en la 1, digamos, que no estaba la ansiedad presente, no hay como tanta visión de futuro. El infante se supone que vive más el momento. Hoy estoy acá en la escuela disfrutando, juego con mis amigos. Pero cuando vamos entrando en la adolescencia, la preocupación por el futuro se instala y ahí la ansiedad. Claro, los condicionamientos en sí también que representa la película, como que ya Riley comienza a usar desodorante y bueno, demás problemas. Sí, está bueno porque en la primera película, ¿cómo se dice? El problema era más de lo actual, de lo que pasaba en el momento. Y en la segunda película, el problema inicial, antes de que apareciera ansiedad, se empezó a dar tipo de lo que iba a pasar, de cómo iban a pasar las cosas, cómo iba a pasar la secundaria, cómo iba a pasar el tiempo sin sus amigas, y ahí justamente apareció ansiedad. Bien. Haciendo un paralelismo con la primera, podemos decir que lo que viene a truncar o a barrer con la tristeza se presenta como algo malo, en principio. En la 1 vemos cómo tristeza irrumpe a alegría como algo malo. En la 2 vemos como algo negativo. En la 2 vemos cómo ansiedad irrumpe alegría y el resto de las emociones también como algo negativo. También viene aburrimiento, viene vergüenza. Y en realidad me parece, y vamos ahora a pensar sobre eso, que en la actualidad intentamos a veces no darle lugar a estas emociones, entre muchas comillas, negativas, por esto que dijimos al principio de que tenemos cierta dificultad con la gestión de emociones. El mundo en el que vivimos, las redes sociales, como recién decía Lucho, vienen a ofrecernos una felicidad constante que termina siendo ficticia y está negativa. El mensaje que queremos dejar con este podcast también tiene que ver con invitarnos a darle lugar a aquellas emociones que en principio parecieran desagradables.
Y bueno, para cerrar Intensamente 2, nos recuerda algo muy importante. Es una moraleja bastante buena, que cada emoción, ya sea alegría, tristeza, enojo, miedo, etcétera, tiene un propósito. No se trata de ser felices todo el tiempo, sino de aprender a aceptar y manejar lo que sentimos. Bueno, yo Luis podría decir, más que nada es una construcción social esto, no algo subjetivo, sino que tenemos que comenzar a portarnos mejor con el otro, a tratarlo mejor y que aunque sea que tenga una cualidad específica, no dejarlo de lado, sino al contrario, acompañarlo más, inclusivamente a todos, y que el respeto también no sea por un tipo de género, sino que sea también para todos. Y yo, Julieta, siendo una persona que lidia con ansiedad severa durante hace ya tiempo, quiero decirles a todos los que puedan estar escuchando esto que la vida a partir del tiempo se vuelve más complicada. Vienen emociones más complicadas, pensamientos más caóticos, pero todos podemos usar eso a nuestro favor, poder sobrellevarlo, poder Encontrar herramientas. Esto que encontrar decía Luis recién, apoyarse en el otro. Claro. Sí, y bueno, hay veces que obviamente vas a sentir que no podés, que ya está, no hay otra opción, vas a vivir así para siempre, pero yo también pensé eso, y bueno, estoy acá muchísimo mejor y ustedes también pueden mejorar. Bueno, yo Luciano, y lo que más me impactó a mí sobre la película fue cómo Riley fue cambiando y fue abandonando a sus amigas para ir con las más populares. Y eso me parece que está medio mal, ya que, bueno, igual, después terminó estando bien, ya que volvió con las amigas y dejó las populares de un lado. Y bueno, nada, sobre todo hay que valorar la amistad que tenemos con los otros y nunca hay que abandonarlos. Bueno, soy Santino y a mí lo que más me llamó la atención fue lo bien que está expresada en la ansiedad, porque es como muy nerviosa y pensando siempre en lo que puede llegar a pasar en un futuro.